tecnólogos en todo esto con lo que son las licitaciones. Hay mucho que ver en este tema, sin embargo, es muy sintético el tiempo y el contenido que se va a ver aquí, aunque es medio llena la presentación, ¿verdad? Pero trato de ver los aspectos principales y también vemos algo que es bastante importante entender en nuestra industria, en nuestro ámbito profesional, que son los contratos. Ustedes dirán que pues estudiaron o estudiamos ingeniería porque no nos gustaban ser abogados o las leyes relacionadas o ser administradores y por eso escogimos ingeniería, a lo mejor, ¿no? Cada quien lo suyo, pero pues, ¿qué creen? Que sí tenemos que ver con eso, tenemos que ver un poco, conocer el entorno, entender qué es lo que pasa cuando hay una licitación, porque de eso muchas veces depende el cumplimiento de lo que todos nosotros tenemos que tener en nuestros trabajos. Esto es parte de lo que hoy vamos a ver de una manera de enlace entre lo que es la parte técnica y lo que es la parte administrativa. Entonces, con esto vamos a empezar. Todavía nos falta gente, pero bueno. Bueno, ¿qué es este proceso de licitación? Este proceso de licitación implica varios procedimientos, varios aspectos que ver y sobre todo que en los proyectos de ingeniería y de la industria en general, principalmente de lo que es la industria química, petróleo, gas, incluso farmacéutica también hay bastante esto, alimenticia, se le pone un énfasis muy duro, muy importante en cumplir con lo que el cliente nos pide, cumplir con los requerimientos del cliente, que a veces son pues bastante estrictos, bastante contundentes, yo diría, sobre lo que sí se quiere y lo que no se quiere. Y ya vimos que eso pues tiene que ver con lo que es el alcance. El alcance en el sentido de que hay una definición del trabajo en lo que están solicitando y que esta definición de trabajo por entregarse en las instalaciones que nosotros querramos, pues deberá de estar dentro de un presupuesto, dentro de un cronograma o programa, tal como se refleje en estos documentos que muchas veces se vuelven los documentos contractuales del proyecto. Contractuales porque hay una serie de requisitos que cumplir. Los riesgos que existen en estas industrias, tanto petróleo, gas, infraestructura, energía, ahora todo lo que es la generación de energía tiene que ver todo esto, pues hacen que la administración y de la ingeniería en el proyecto y la construcción, pues sean bastante complejos. Debemos de ver, pues, primero que nada, que haya una correcta definición, la calidad del programa, el costo, todas las expectativas finales que el proyecto pretende. Si esas expectativas no son solicitadas, pues ese proyecto seguramente va a tener algunos huecos allí donde no se cumplan al 100%, pues esas expectativas. Entonces, de esto va a tratar este tema que les digo, es un enlace para
ver todo lo que a nosotros nos piden en la ingeniería, en la construcción, en la definición, en la compra de bienes y servicios que tenemos en una planta también. Y muchas veces pues nos puede tocar estar del lado del comprador o del lado del que es el dueño de la planta o de las instalaciones. Y habrá otras ocasiones en que, de acuerdo a los trabajos que cada uno se desempeñe, pues les tocará ser el suministrador, ya sea de los bienes o servicios o de la ingeniería que en esa planta o la tecnología que esa planta tiene que ver. Entonces, esto generalmente se lleva a cabo esa adquisición del proyecto mediante un proceso de licitación. Y voy a ver ahora algunos conceptos importantes, porque esto pues no es realmente del ámbito ingenieril, es más bien del ámbito administrativo, contratos, legal, fiscal, muchas veces todo esto se ve también. Sin embargo, en lo que a nosotros nos puede ayudar, pues es la parte que aquí voy a ver. Entonces, ¿qué podemos decir con esto, chicos? Que una licitación es una convocatoria pública para adquisiciones y arrendamiento de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios también. No importa la naturaleza que sean esos servicios y esos bienes. También esto sirve para la contratación de la obra pública, la que hace el gobierno y los servicios del gobierno, y todo lo que está relacionado con estas obras, todo lo que el gobierno tiene que hacer en proyectos, pues para brindarle los bienes, servicios, la infraestructura, la salud, la educación y otros más a todos los ciudadanos que nos corresponde, ¿no? Esta licitación o esta convocatoria pública, cuando es el gobierno quien la emite, pues son las diferentes dependencias y entidades que tienen los distintos encargos que el gobierno les da. Y con esto se hace esta publicación y pues hay compañías que presentan eh, proposiciones, propuestas que le llaman solventes. Aquí empieza el lenguaje de los abogados un poquito. Esas propuestas o proposiciones solventes, que quiere decir que proceden, se entregan en sobre cerrado o en manera electrónica a través del sistema Compranet, que actualmente pues este sistema está bajo revisión, le van a llamar pues de una forma parecida, no lo cambié yo aquí en la presentación, lo van a cambiar, ni sé bien cuál es el nombre rimbombante que ahora le están dando, pero esto se llamaba Compranet y era un sitio en internet donde todas las entidades del gobierno, les digo allí, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todos ponen allí lo que requieren que se haga en cuanto a la adquisición, les digo, de bienes, de servicios, de suministros, de contratos, y de repente uno ve allí en Contranet pues la requisición para que en la Secretaría de Ambiental o de Energía pues se compren determinados bienes y servicios. Esto también es un aviso público, la convocatoria es un aviso público que todas las dependencias y entidades van diciendo cuál va a ser el proceso de contratación y van a especificar una serie de datos, desde luego los datos esenciales, como lo digo aquí, para que con base a esos datos permitan la libre participación de los interesados. Es decir, si alguno de nosotros tuviera
interés en venderle al gobierno algo a través de esas licitaciones públicas, pues hay que concursar, no hay una asignación directa así tal cual de que vengan con uno y le digan, oye, pues dame aquí todo lo que estoy pidiendo en el sitio de internet para suministros. Entonces, ¿quiénes son los que pueden participar? Pues en teoría pueden todos, pero obvio que hay que tener ciertas reglas, ciertos cumplimientos para que pues seas calificado y tengas una propuesta solvente. ¿Qué quiere decir? Que sea una propuesta adecuada, que cumpla con los requisitos de todo lo que se está solicitando. Con esto se genera también un número de licitación y esa licitación pues va asociada a todas las convocatorias que tienen ese número que las identifica y eso se puede dividir en distintas formas. Cada dependencia pues le da una clave, pues, vamos a decir si es Pemex o si es CFE o si es la Conagua, le dan un número de licitación del año en curso del 2025 y un consecutivo por todas las que han sacado ellos en el 2025. Entonces, con esta información vamos a ver pues cuáles son los antecedentes y definiciones y los tipos de licitaciones que hay. Las licitaciones pueden ser nacionales para solo permitir lo que hagan las empresas mexicanas. Hay también internacional bajo la cobertura de tratados. Es decir, las empresas mexicanas y extranjeras pueden participar con los países en los que haya algún tratado o acuerdo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, podrán participar en este caso pues Estados Unidos, Canadá y México, las empresas de esos tres países, o a lo mejor hay un tratado con Asia-Pacífico y allí pues van a poder entrar a licitar todas las compañías de esa región Asia-Pacífico. La licitación internacional abierta, que quiere decir que es para empresas extranjeras y nacionales, sin importar el origen de los bienes o servicios de donde vengan. Si yo voy a darle unas instalaciones a la Conagua y yo necesito equipo fabricado en China, pues puedo hacer esa oferta, digamos, esa requisición de lo que me está haciendo el gobierno en cuanto a lo que pide, pues yo puedo allí, por esta razón, decir, ¿sabes qué? Pues yo soy una empresa mexicana y voy a importar algunos bienes y servicios pues de China o de Alemania o de Francia. Una licitación pública nacional mixta también se lleva a cabo en forma presencial y electrónica mediante Compranet. Les digo que ahora está en revisión este sitio y hasta el nombre le cambiaron. Ya lo corregiré en la siguiente clase. Cuando menos se invita a 3 personas, personas físicas o morales, según lo especifique la licitación. ¿Qué quiere decir? Que si mañana alguien va a solicitar una carretera, lo mínimo de participantes que deben de estar evaluados de acuerdo a la licitación pública, pues serán 3. Si hay 2, el concurso se cancela o si hay 1, no se lleva a cabo el concurso. Hay también otra forma de licitaciones que son las de adjudicación directa y estas son las más escasas, digamos, o las menos frecuentes. No es tan fácil que el gobierno diga, ¿sabes qué? Pues hay aquí 10 concursantes, pero no me importa, yo voy a agarrar y voy a darle a fulano nada más ese derecho a presentar la licitación. Deben de ser licitaciones públicas. Y hay licitaciones privadas. Bueno, esas licitaciones privadas no se rigen con la ley de obras públicas, son las licitaciones de distinta naturaleza que hacen pues, las compañías privadas
de que no son compañías gubernamentales. Entonces, vamos a decir, si mañana Walmart necesita servicios de ingeniería y construcción porque va a ser pues un centro de distribución en el Bajío, ellos podrán hacer una licitación que sea publicada, pero pues no es del gobierno, es de una compañía privada y esas se les llaman licitaciones privadas. Bueno, con esta serie de definiciones que no tienen nada que ver con la ingeniería, a veces decimos, pues yo, ¿para qué quiero eso? Pero aquí hay la forma en la que esto empieza a cobrar sentido. Generalmente, ¿cómo está organizado esto en los proyectos? Pues nosotros encontramos al dueño de la planta, al dueño de la compañía o del proyecto, tienen pues un gerente también que ellos nombran como gerente de proyecto, su staff, todo el equipo que hace el proyecto lo pueden tener ahora sí que en su propia casa y muchas veces pues llegan a contratar consultores especialistas. Luego existen por otro lado las compañías de ingeniería o las compañías constructoras. Cuando los servicios profesionales de diseño se dan hacia esta compañía, el líder del equipo del diseño, el líder de las disciplinas, los subcontratistas, el gerente de proyecto, pues estos van a tener interacción tanto con el dueño del proyecto como con el constructor. Hay veces que la compañía de ingeniería puede hacer la construcción en un proyecto que sea de ingeniería, procura y construcción, pero hay veces que no. Existen compañías de ingeniería y dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no construyo, llama a una compañía especialista en construcción para que te haga el proyecto. Entonces, constantemente, este es el esquema que se usa en la industria de una manera tradicional. Y aquí, pues, el constructor tiene también su equipo, tiene al gerente de construcción, que luego les llaman superintendentes, tiene a todos los contratistas y subcontratistas que van a hacer la obra y tiene a los vendedores, fabricantes, trabajadores de la construcción, etcétera. ¿Qué pasa cuando se trabaja con el gobierno? El gobierno puede decidir qué esquema va a emplear y a veces contrata tanto a compañías de ingeniería, por su lado, compañías constructoras, o puede solicitar los servicios de todos estos juntos para que hagan esta labor fundamental. Además de todo, una vez vista la manera en la que van a trabajar, pues empieza el proceso de licitación. ¿Y cómo empieza? Empieza el dueño del proyecto, que pudiera ser cualquier entidad gubernamental, empieza a hacer un documento que se le llama bases del concurso. En ese documento, que va a formar parte de la convocatoria pública, vamos a publicar o el gobierno publica esas bases del concurso, tanto en los medios oficiales, lo que sustituye al Compranet, y también lo publican en el diario oficial de la Federación. Entonces, las bases de concurso son este documento que va a contener todo lo que la entidad gubernamental nos va a solicitar o va a solicitar al público en general, dependiendo del tipo de la licitación. Estos requisitos son requisitos detallados y dan una serie de instrucciones. En ese documento que se llama Bases del Concurso, puede tener varias partes y nos dan los datos generales o identificación de la licitación, cuál es la entidad, quién lo publica, etcétera. El objetivo y el alcance de la licitación pública. Esto es el para qué va a estar
haciendo esa licitación la entidad gubernamental. Luego existe la forma y los términos que van a regir los diversos actos del procedimiento de licitación pública. Aquí te van a explicar de qué manera ellos van a hacer la convocatoria, la invitación, van a calificar a los contratistas, van a reunir a la gente y todo el proceso que ellos van a hacer, porque eso lo tienen que decir desde un principio, publicando pues cuáles son las reglas, a lo que eso se va a estar, pues, gobernando todo lo que es la licitación. Los requisitos que cada uno de los concursantes o licitantes debe de cumplir, y estos requisitos son indispensables para poder tomar en cuenta la propuesta. Por ejemplo, si hay alguien que no cumple esos requisitos, eso afecta la solvencia o el cumplimiento de esa propuesta y tienes montones de motivos para poder estar fuera porque te van a descalificar. Si cada una de las instrucciones, y eso lo dice la ley de obras públicas y la ley de adquisiciones, que son las dos leyes que amparan todo esto de las licitaciones. Cualquier incumplimiento, cualquier cosa que no esté exactamente como lo pide la licitación, estás descalificado porque a veces ni siquiera te dan la oportunidad de decir, espéreme, le aclaro, no. Ellos te dicen, estos son 10 requisitos, los 10 requisitos tienes que cumplir. Y todavía te califican para ver si de verdad cumples o no cumples con una serie de evaluaciones y criterios específicos para poder decir si uno cumple o no cumple, y posteriormente te dicen en esas bases de concurso cómo van a ser esos requisitos de evaluación, y en las bases de concurso también dice qué tienes que hacer si te adjudican el contrato, es decir, si tú ganaste. Hay documentos e información que como requisitos deben de presentar todos los que van a concursar, todos los licitantes. Y estos documentos también, si a ti te falta un documento, lo pusiste mal, no lo pusiste en la forma que lo pidieron, etcétera, etcétera, estás descalificado desde el principio y ya ni siquiera toman en cuenta la propuesta que vas a presentar. El domicilio de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica del sistema de compras, Compranet o el que sea, te dan esto para que si tú tienes que hacer aclaraciones o presentar inconformidades contra los actos de licitación pública, tú tienes que escribir allí y te dan pues todos los formatos y te dicen, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué usted dice que nosotros, gobierno, estamos haciendo mal las cosas y bla, bla? Y aquí les puedo decir que no toda la gente se atreve a inconformarse porque saben que pues se agarran de enemigo a la entidad gubernamental donde están presentando las cosas, y generalmente pues esos son discusiones muy largas. A veces tiene razón el gobierno, a veces no, y a veces la razón sí se la dan a las empresas en caso de inconformarse, pero mucha gente le saca la vuelta, les digo así, tal cual lo que yo he visto, y no se inconforman, sino que siguen con todo el proceso. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda de estas primeras bases de concurso que son los requisitos donde nos dicen de qué se va a tratar esa convocatoria pública y cuáles son los requisitos mínimos fundamentales que nos están pidiendo para poder entrar a ese concurso? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?
Profesor, ¿el concurso tiene algún plazo? Sí, sí, te dicen en esas bases de concurso. Les voy a enseñar también algún ejemplo que tengo de alguna licitación para que vean cómo lo dicen. Y eso lo dicen desde el primer párrafo, casi desde la primera hoja, ¿m? Dependiendo de la entidad pública. Hay entidades públicas que son muy metódicas, están bastante bien hechas las licitaciones y lo piden muy bien, muy claro, muy desglosado, muy ordenado. Hay otras licitaciones públicas que, híjole, cuesta un trabajo entenderlas y sobre todo te van mandando de un documento a otro, de un anexo a otro. Y ahí es donde hay que tener cuidado porque pues uno debe de tener muy claro todo lo que están solicitando. Y a veces fíjense que cuando no está tan claro, el mismo documento del gobierno luego tiene algunas inconsistencias, o en un lado dice una cosa y en otro otro. Entonces, cuando eso sucede, uno tiene que preguntar cuál es lo mandatorio en caso de haber inconsistencias. Y ellos te responden, mano, lo mandatorio es tal, lo que va a decir el contrato, o tal documento es el que es el de mayor jerarquía y a ese documento es el que le obedecen. Así es como lo dicen. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Bueno, luego de que están las bases de concurso, empieza la junta de aclaraciones. Cuando hay pues ya un tiempo en lo que esto se está llevando a cabo, el proceso de licitación a veces puede tomar, no sé, un mes, 2 meses. En casos extremos puede durar hasta 3, 4 meses cuando los concursos son muy grandes. En la junta de aclaraciones, bueno, aquí el gobierno te convoca y te dice, ¿sabes qué? Va a haber una primera junta de aclaraciones y entonces en esa etapa la gente tiene oportunidad pues de preguntar, de aclarar, de modificar y también te dicen cuáles son algunas dudas que tú quieras exponer, tanto del proceso de la licitación, te aclaran por qué te están diciendo algo o cuáles son los pasos a seguir. Y hay veces que muy amablemente te lo dicen y otras veces te dicen, usted lea las bases y se acabó. Y bueno, a veces en los aspectos técnicos o administrativos también hay ese tipo de preguntas, pues allí sí están obligados, el gobierno siempre está obligado a contestar, aunque digan no sé y se lo digo en un mes o se lo digo en una semana o en la segunda junta o esto está pendiente, pero están obligados a contestar. En los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros, que son como son todos los aspectos que lleva la licitación, y en las cláusulas del contrato que se estipula. Cuando hay una licitación pública, además de que te dan las bases de concurso, el gobierno te dice, mira, aquí te voy a enviar un modelo de contrato para que veas tú desde ahorita cómo sería el contrato que se realizaría entre tú y yo en caso de que seas el ganador. Entonces, te dan ese modelo de contrato y uno debe de estudiar muy bien ese contrato, porque luego los contratos tienen allí una serie de cláusulas, de consideraciones, pues que no son tan favorables para las compañías y son más bien sesgados hacia el lado del gobierno y a las compañías pues les toca la peor parte, entonces pues ahí hay que tener mucho cuidado. Y pueden haber varias juntas de aclaraciones.
Muchas veces los concursantes llevan ya hechas sus preguntas o te piden que lleves por escrito y te dicen, usted, compañía Pedrito Fernández, va a tener derecho a participar en la licitación, pero me tiene que dar una carta oficial donde usted va a expresar su interés para participar en esa licitación. Y así es como son parte de los requisitos que uno empieza en esa licitación. Al final de estas juntas se entrega por escrito una minuta y todos los integrantes van a tener que firmarla. Y cuando algún concursante no va a la junta, de todas maneras te mandan la minuta. En dado momento que tú no vayas y estés concursando, te mandan la minuta. Bueno, ¿quiénes son los que participan en esa junta de aclaraciones? Aquí el primero, pues, es la entidad del gobierno, que es el convocante, y los usuarios o requirientes. Vamos a decir que yo soy la Secretaría de Salud. Como convocante, yo emití la licitación pública. Sin embargo, el usuario o requiriente es el Hospital Juárez, que es quien está pidiendo los bienes y servicios para su hospital. Esos dos van a estar participando en la junta por parte del gobierno y el licitante. Pongo otro ejemplo. El convocante puede ser Pemex, pero el usuario es la refinería de Dos Bocas y el licitante pues ya serán las compañías que lo estén haciendo. Hay varios tipos de aclaraciones. Se pueden enviar las preguntas previamente por correo electrónico, se pueden entregar las preguntas físicas en un escrito, una carta muy formal ante la unidad convocante y pueden ser las juntas presenciales. Tú te mandan llamar a una sala de juntas que parece allí un zafarrancho de toda la gente que va hablando luego todos al mismo tiempo. Y bueno, te dicen, ¿sabes qué? Está muy bien que usted haga la pregunta aquí de manera presencial, pero me la confirma por escrito. ¿Por qué? Pues porque ellos, como gobierno, tienen que hacer esa minuta y tienen la obligación de contestar por escrito las preguntas. Y si la contestan de palabra, te tienen que confirmar por escrito de todas maneras posteriormente. Entonces, algunas preguntas se responden desde la Junta y a todos, repito, se les informa de las respuestas. Bueno, viene otra siguiente etapa. Ya vimos bases de concurso, ya vimos junta de aclaraciones y en la tercera etapa del proceso de licitación te mandan llamar cuando es conveniente a realizar una visita en las instalaciones del sitio. Y en la visita te dicen, bueno, el requiriente está en Pemex, en Tabasco, en una planta de gas de Tabasco. Entonces tú tienes que ir a la visita de las instalaciones si la planta existe o te dicen vas a ir al sitio donde va a estar instalado el proyecto y te llevan a un terreno o lo que sea donde no hay nada, ¿verdad? Porque es un sitio donde la planta que se está concursando, que se va a hacer, te dicen, pues por aquí va a estar. ¿Por qué es importante la visita? Porque te hacen firmar de manera muy formal que todos los concursantes saben dónde está la ubicación del sitio donde va a estar la planta o la nueva instalación y te dicen que hagas un reconocimiento del sitio.
Porque tú después no puedes reclamar que no fuiste, que no lo conociste, que tú no sabías que por allí no hay agua o que no sabías que por allí pasaba un cable, etcétera, etcétera. No puedes reclamar si tú desde la visita no vas y no reconoces cuáles son las condiciones del sitio. Y allí pues surgen también preguntas que las puede hacer uno por escrito o allí mismo te las contestan, pero siempre con la debida confirmación por escrito. Las visitas hay veces que te dicen que son obligatorias y eso te lo notifican en las bases de concurso, que fue el primer documento que empecé a ver. Perdón. En esas bases de concurso te dicen, si usted no va a la visita a reconocer el sitio, pues después no puede reclamar si hay algo del sitio que usted necesite de información. Entonces, para los concursantes es muy importante conocer las condiciones del sitio para que se pueda presentar pues la mejor oferta, ¿no? O al menos que la oferta que tú estés presentando pues tenga todas las consideraciones necesarias y si ganas el proyecto, pues después no te vaya a ir mal, ¿verdad? Y tengas un riesgo muy importante. Y se acordarán que esto lo vimos cuando estuvimos revisando el tema del PDRI, lo importante que era hacer esos estudios, esa visita. Ahí es donde tú puedes preguntar y les dices, oye, pues el terreno está lleno de piedras, todo disparejo, por aquí se ve que pasaba un río. ¿Cuáles son los estudios que se han hecho en este sitio? ¿Cuál es la historia de este sitio? Porque si te dicen que allí vas a poner la planta y tú ves las condiciones de riesgo en las que va a estar esa planta, pues hay que preguntar. ¿Alguna pregunta de lo del sitio? Bueno, ¿qué sigue después de la visita? Pues ahora sí, ya con toda la documentación de el licitante, de la convocatoria, de las bases de concurso, que toda esa información ya te la dieron y que tienes que realizar la visita. Ahora sí, pues tú ya puedes preparar la propuesta, como te vas, preparas la propuesta y allí te dicen la propuesta, cuándo se debe de entregar. Y esta es la etapa donde pues tú ya estás preparando la propuesta y entregas la propuesta, considerando pues todos los requisitos solicitados que nos dieron en la convocatoria, las formalidades y los requisitos que se van a especificar. Y generalmente al elaborar la propuesta, pues tomamos tanto la información que vemos del sitio, las visitas que hicimos, a veces te dan planos, a veces te dan documentos, a veces no te dan nada y hay que preguntar. Y a veces las preguntas que hacemos en esta etapa de aclaraciones son muy importantes. Y aquí hay gente de verdad muy inteligente en hacer las preguntas que le permitan hacer una oferta, pues con todos los requisitos, pero a la vez que no le reveles la misma información a los competidores, porque pues allí pueden haber 20 competidores, 10 competidores, 5 competidores, no sé, los que sean, y pues obviamente todos van a tratar de concursar y de tener pues la mejor propuesta basados en la mejor información. Hay gente, les digo, que es muy hábil para preguntar y pues toman ventaja de eso al preguntar bien y hay otros que pues no son tan buenos para preguntar, pero están atentísimos a todo lo que los demás preguntan para tomar en cuenta todos esos datos en el momento que ellos hacen su propuesta. Bueno, hay requisitos que se deben de cumplir, que te los dicen por escrito,
para poder entregar la propuesta. Y una vez que ya tienes la propuesta, estos requisitos se califican en tres formas. Hay subjetivos, donde esos subjetivos se refieren a lo primero que te dicen, vas a acreditar la capacidad y la personalidad jurídica, así como la demostración de no tener algún impedimento legal para presentar esas proposiciones. Y aquí, ¿qué significa esto en traducirlo al lenguaje que entendemos los ingenieros? Bueno, esto se refiere, hagan de cuenta que a ti te preguntan, ¿y usted quién es? A ver, dígame, ¿qué hace? ¿Cuál es su personalidad jurídica? ¿Es una empresa? ¿Es una persona solitaria y hace concursos? ¿Es una asociación? ¿Usted quién es? Y tienes que demostrar que no tienes impedimentos legales para presentar las proposiciones. Por ejemplo, en el peor de los casos, que tú fueras una compañía donde pues a lo mejor tienes la capacidad para hacer el trabajo y la personalidad jurídica, pero resulta que a ti ya te demandaron como 5 veces y siempre has tenido problema al entregar las propuestas y ahí te buscan a ver si no estás en el buró de crédito, si no le debes dinero a la Secretaría de Hacienda, si no tienes problemas con el seguro social. Y bueno, a ver, aquí dice Valentina Pérez que parece que le hablo en chino. ¿Por qué, Valentina? Explíqueme. Es que son como trámites muy legales, ¿no? Sí, pero como ingenieros y profesionales de la química muchas veces nos enfrentamos a esto. Son trámites legales. Aquí no les estoy poniendo todo el rollo que viene en las licitaciones, que la primera vez que yo vi una licitación y me dijeron, oye, dime qué dice el gobierno, sí, tienes razón, parece que te hablan en chino. Yo aquí lo pongo de unos términos pues muy simples y les transmito esto porque en algún momento ustedes en su vida profesional pues se podrán encontrar contra una... Imagínate que tú tienes un trabajo en una planta y que te mandan una solicitud del vecino y te demanda, ¿no? Porque tú tenías un contrato o porque no pagaste lo que sea, pues sí, uno tiene que meterse en términos legales a veces, aunque esté en la ingeniería. Y no lo crean, ellos sufren más que nosotros. Y les voy a decir, en la empresa y en muchas empresas hay abogados que llegan a tomar diplomados de proyectos o de ingeniería química para poder entender qué tienen que hacer en la parte legal relacionada con la industria. Así, fíjense. Y no existe, obvio, una carrera que sea híbrida, que sea técnica y legal, pero hay muchos abogados, sobre todo les voy a poner el ejemplo de los ambientalistas, los que meten a la cárcel al que contamina porque ya lograron que el agua se contaminara, la población sufriera y hasta se murió gente. Esos abogados ambientalistas o que tienen que entender qué sucede en la industria química, así como a veces nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa en un contrato o en algo legal, aunque nos parezca que nos hablan en chino, fíjate. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sigo. Entonces, estos requisitos que deben de cumplir en la entrega de las propuestas, pues son bastante formales. La presentación por escrito debe estar también allí, a veces la Secretaría de la Función Pública. Yo no sabía ni para qué existía esa secretaría, pues tienen ellos un papel importante cuando se tienen licitaciones en el gobierno y revisan lo que el gobierno hace, son los que cuidan que el gobierno haga también su trabajo. Bueno, cuando se envían las propuestas, ya se hizo la propuesta y ahora el concursante
tiene que enviar la propuesta y la envía, se la piden generalmente como la parte técnica y la parte económica. Según las bases de concurso y requisitos a cumplir solicitados por la entidad gubernamental o el cliente, y también hay veces que se da esta condición, propuestas no solicitadas. Vamos a decir, nosotros como ingenieros químicos podemos darnos cuenta que hay una oportunidad en en una entidad gubernamental para una planta de tratamiento de aguas. Voy a poner ese ejemplo sencillo. Y nos damos cuenta que el gobierno no ha pedido una licitación nunca de esa planta de tratamiento de aguas y nosotros le vamos a decir al gobierno, ¿sabes qué? Tú no has solicitado esta convocatoria para poner una planta de aguas aquí, que es necesaria en esta población que está junto a una planta, junto a la carretera, etcétera. La compañía esta puede solicitar y digo, puede presentar esa propuesta, aunque el gobierno no lo haya pedido, y el gobierno se compromete a evaluar esa propuesta y te puede llegar a decir, sí, ¿sabes qué? Me gusta tu propuesta, pero por la ley de obras públicas, pues yo tengo que pedir cotizaciones, porque a mí me dicen que debo de tener tres concursantes, como lo mencioné al principio, y van a presentar propuesta a otros tres, pero tú, pues ya te voy a tomar en cuenta para que puedas estar en esa terna y puedas llegar a tener pues un valor que se reconozca. Eso es una propuesta no solicitada. Una vez que ahorita acabo de decir, bueno, ya las compañías mandaron sus propuestas, ya tenemos todo lo que se tiene que hacer allí. Ahora el gobierno, pues, te dice, a ver, tal fecha donde me dijiste que ibas a entregar la propuesta, hacemos un acto público de presentación de la propuesta y te mandan llamar a la sala de juntas o al un lugar destinado por la entidad gubernamental en cuestión y te dicen, ¿sabes qué? Hay un notario público que ese es el que va a dar fe de que tú hayas entregado la propuesta con los requisitos que están en el sobre que nos pidieron y se determina la apertura, la cual concluye hasta que se han abierto todas las propuestas. Se levanta un acta y en el acta el notario dice, ¿sabes qué? Aquí llegaron 10 propuestas y te dan a cada concursante una constancia de la celebración de la apertura de la propuesta y te dicen, ¿sabes qué? La compañía fulana tiene un importe en la propuesta de 20 millones. La compañía número 2 tiene un importe de propuesta que presentó de 15 millones. Y así van poniendo lo que cada quien cotizó. Allí no dan todavía el fallo, no dicen todavía quién es el ganador. Sin embargo, a ojos de todo mundo, abren las propuestas y dicen el valor que cada propuesta está presentando. Aquí te dicen, en esta reunión y en este acto de apertura, te dicen cuándo te van a dar el resultado y el fallo de la licitación conforme a los plazos que la ley señala. Y te dice el gobierno, bueno, yo voy a dar el fallo para decir ya oficialmente quiénes son los que cumplieron, el fallo técnico, el fallo legal y el fallo pues administrativo de acuerdo a lo que cada quien presenta y se toman en cuenta los precios ofertados, pero también pues el gobierno por otro lado, estudia cuál es el valor máximo que pueden costar las cosas para que no haya pues allí un sobrecosto en las evaluaciones. Los criterios de evaluación, a veces el gobierno te aplica
un sistema binario donde te dice si cumples o no cumples con todos los requisitos. Y a veces cuando los productos o servicios son de alta especialidad técnica, pues involucran tecnología, deben ellos de tener expertos, ingenieros para ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, y ellos son los que hacen pues esa calificación y juzgan técnicamente, según la especialidad, la propuesta que están recibiendo. Y entonces allí te califican con base a un sistema de puntuación, donde te dicen la compañía número 1 tiene 100 puntos de evaluación, la 2 tiene 30, la 3 tiene 50, la 7 tiene 80 puntos, y allí van calificando a cada una de las propuestas. Una vez realizado este análisis técnico y económico, el gobierno elabora un dictamen de la evaluación, un resultado a comunicar. Y allí te indican quiénes sí cumplen y te señalan cuáles son las causas de incumplimiento en caso de no cumplir o por qué motivo te descalificaron. A veces no te descalifican por la parte técnica, a veces te llegan a descalificar porque no estaban los requisitos que señalaron en las bases de concurso y que hayas cumplido al 100%. Entonces, a veces hay que tener cuidado allí para que lo que tiene uno en la base administrativa o la base técnica del documento, pues se haya cumplido tal cual. El contrato se adjudica al licitante y allí dicen el concursante que tiene la mejor oferta solvente cumple con los requisitos legales, técnicos, económicos que se establecieron en las bases de la licitación. Y entonces ellos ya saben que esa compañía es la que gana, lo comunican, a veces sale, te mandan llamar para darte el resultado y otras veces pues lo publican en el diario federal, en el diario oficial de la federación. Y te dicen, bueno, pues por lo tanto, usted que ha sido el ganador tiene que garantizar el cumplimiento de las obras contractuales. Es decir, no se vale que hayas ganado y a la mera hora no cumplas, porque las multas que te ponen son millonarias. Además de que si alguien hace eso, de ganar algo en falso y que después no quieras cumplir, te, te boletinan, te dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes volver a participar en una licitación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profesora. Bueno, ya se acabó el lenguaje que estoy hablando en chino, chicos. Ahora voy a hablar acerca de cómo le hacen para seleccionar al contratista. Todo esto es la parte de el proceso del concurso. Todas las partes que vimos son lo que lleva la licitación pública. Y ahora, ¿cómo se le hace para seleccionar a los contratistas? Los contratistas eh, tienen pues ciertos periodos en que son evaluados. El contrato es uno de los documentos más importantes del proyecto. Cuando tenemos un contrato, ¿para qué sirve? Pues va a regular la relación entre el dueño y el contratista. Y aquí esto es muy importante entenderlo de una manera sencilla. El contrato va a definir todos los qués. El contrato debe de decir cuál es el alcance del trabajo que se pretende tener
de una manera clara y precisa. El contrato también dice quién tiene que hacer las cosas, las responsabilidades de ambas partes, el dueño y el contratista. El contrato también dice cómo vas a hacer las cosas, la manera de ejecutar el alcance de trabajo. El alcance de trabajo del proyecto o de lo que te estén encargando en ese contrato. A lo mejor son estudios lo que te encargan, a lo mejor es una evaluación, a lo mejor es una tecnología. También te van a decir la manera en la que tú estás cumpliendo. El contrato debe de especificar las fechas, cuándo se termina, cuándo se inicia la obra, si hay fechas que son críticas, si se mencionan en el acuerdo contractual o no, y cuánto cuesta el trabajo, cuánto te van a pagar, cuáles son las condiciones de pago y los acuerdos que se tienen para poder entender las condiciones del contrato. Miren, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ustedes entran a trabajar o los que ya están trabajando, cuando ustedes entraron o entramos a la empresa en la que estamos trabajando, nos hicieron firmar un contrato. Y más vale que lo tengamos, porque si no, estamos trabajando allí casi, casi de manera ilegal. El contrato que uno firma cuando va a entrar a trabajar a algún lado debe de decir qué es lo que tienes que hacer tú en esa compañía. ¿Quién es el dueño y el dueño qué obligaciones tiene y el empleado qué obligaciones tiene que hacer? El dueño pues tiene la obligación de pagarte por tus servicios, por tu trabajo, y ahí especificarán cuánto te va a pagar, cuándo te va a pagar, cada quincena, cada mes, cada semana, ahí te dicen cuándo y cómo te van a pagar, pero también dice cuándo y cómo tú debes de ejecutar el trabajo para el cual te están contratando. Todo eso tiene un simple contrato, digo simple porque es entre dos personas, y la empresa o su representante y el que da el trabajo. Cuando se trata de empresas, pues esto se va volviendo un poquito más complejo en las obligaciones y los deberes de los contratos. Sin embargo, las consideraciones que conforman el contrato para proyectos grandes o pequeños son diferentes. De igual forma, los factores afectan la selección y calificación del contratista. El alcance de tus obligaciones. Aquí sí, Jorge, aquí me pone en el chat, dice, o sea, el alcance de tus obligaciones viene en el contrato. Sí, vamos a suponer que a mí me contratan para hacer trabajos de ingeniería y de repente en el trabajo me ponen a hacer trabajos de administración y finanzas para lo que yo a lo mejor no estoy preparado y me empiezan a regañar que por qué no haces los informes de administración y finanzas correctamente. Y tú allí puedes decir, ¿sabes qué? Es que a mí no me contrataste para eso. O a mí me contrataste como ingeniero, no como administrador. Te tienen que decir cuáles son tus obligaciones y para qué te contrataste en esa empresa. De acuerdo al puesto de ingeniero de proyecto. Ah, pues muy bien, pero yo entiendo esto por ingeniero de proyecto. Y entonces tú puedes decir, a ver, dame la descripción de puestos. Y la descripción de puestos generalmente es la que publica la empresa, la persona encargada de recursos humanos cuando va a contratar a alguien. Y ahí ponen, pues, ingeniero químico, se solicita para que desempeñe el puesto de ingeniero de proyecto y te dicen cuáles son tus obligaciones. Ya depende de uno, pues si las aceptas, si tienes las capacidades, si estás dispuesto
a viajar porque ese trabajo te dicen que tienes que viajar, etcétera. Entonces, con eso tú vas a entregar pues tu trabajo a la empresa cada mes, cada 15 días o indefinidamente, no sé cómo tenga escrito el contrato, pero la empresa pues tendrá la obligación de pagarte por ese trabajo y esos servicios. Lo mismo es a nivel de las licitaciones. Los contratos generales de compra-venta, lo mismo. Los factores que se manejan muchas veces son consideraciones que en el contrato de los proyectos grandes o pequeños se deben de cumplir. Y estos factores a veces son estudiados por los abogados de las empresas, pero también los ingenieros. Los abogados, pues obvio que hasta la manera en la que escriben algo es medio complicada para nosotros ingenieros que escribimos a veces y no tan bien. Y pues hay que ser lo más claro posible. El gerente de proyecto en una empresa debe tener una participación activa de estas actividades de contratación desde que se desarrolla la estrategia del proyecto hasta que se tiene el contrato asignado. Y el gerente de proyecto es el responsable de todos esos aspectos técnicos del proceso de la contratación, de la evaluación de ofertas, del alcance de propuestas técnicas y económicas, etcétera. Entonces, además de todo, el tipo de contrato pues tiene mucho que ver. Los contratos que se utilizan en la industria tienen y dependen de un factor importante que es el grado de incertidumbre y riesgos a los que nos estamos enfrentando. El contrato es una herramienta para proteger nuestros intereses, a pesar de que luego son tan duros, tan poco entendibles, porque es un lenguaje extraño para nosotros. eh, los contratos son una muy buena herramienta para evitar riesgos innecesarios. Y se dice que en los contratos se ponen cláusulas para proteger los intereses de las partes involucradas. Y uno de los puntos importantísimos que pueden llegar a tener los contratos es que los contratos establecen límites de responsabilidades. Habitualmente, el comprador de una empresa, pues lo que hace es una negociación muy hábil, ¿verdad? Donde pues no quiere tener los riesgos y generalmente busca hacer una distribución razonable del riesgo entre el comprador y el vendedor. Eso lo hace el contrato para evitar que tengamos pues un comprador abusivo que nada más quiere sacar ventaja a él como comprador o un vendedor que también sea muy abusivo. Entonces, el objetivo de comprar es colocar en el vendedor el mayor riesgo posible. Sin embargo, el contrato regula que la distribución del riesgo sea equitativa y razonable entre las dos partes y no solamente un contrato donde el dueño tiene todos los derechos y al contratista pues le dan todas las obligaciones posibles o imposibles que cumplir. ¿Qué sucede también en los contratos? Tener el mayor incentivo posible para que el vendedor cumpla con lo esperado de manera eficiente en costo y en tiempo. El contrato te puede decir, mira, si tú cumples antes del plazo, te voy a dar un premio, te voy a dar un bono equivalente al 10% de lo que es el contrato. Pero si tú no cumples,
te voy a cobrar una penalización del 10% del valor del contrato. Y entonces, si tú no cumpliste, te pueden descontar del valor que tú dijiste, este proyecto vale 100, no te van a pagar los 100, te van a pagar 90 porque te penalizaron con un 10% o con un 6% o la multa que se haya establecido. Esas multas por incumplimiento, bien, no te las pueden poner por sorpresa y sin advertirte. Eso debe de estar escrito en el contrato. Hay varios tipos de contratos y estos son los más utilizados en la industria. Hay contratos que se llaman de precio fijo o precio alzado. ¿Qué quiere decir? Yo te estoy solicitando una planta que haga un producto alimenticio y dime cuánto vale la planta completa. Ah, pues mira, vale 10 millones de pesos o 10 millones de dólares. Yo te voy a mandar una petición para que tú hagas ese contrato, para que hagas esa planta y al final tú y yo acordamos que te voy a pagar esos 10 millones, pero tú me vas a entregar la planta con las características que vienen en el alcance que acordamos del proyecto, en el tiempo que va el proyecto y ni un peso más de los 10 millones te voy a pagar. Ahí lo dice el contrato. Ese se llama precio fijo o precio alzado. Los contratos de costos reembolsables o por administración son otro esquema de trabajo que se tiene muy comúnmente en la industria. Estos generalmente se usan para servicios. Ahorita los voy a explicar más adelante. Y los contratos por tiempo y materiales o precios unitarios. Esto es muy común también en el gobierno, donde te dicen, ¿sabes qué? Quiero que instales en la calle 10 kilómetros de tubo de drenaje. Por cada metro de tubo de drenaje que instales, te voy a pagar 50 pesos. Entonces tú haces la cuenta de todos los metrajes que tienes allí, cuánta fue la medida que instalaste. Esa es la medida que te van a pagar con base al precio unitario. Orden de compra no es un contrato, es algo, es un documento para comprar cualquier cosa. Aquí explico un poquito más qué son el contenido de estos contratos y qué características tienen. Hay otros tipos de contrato. Estos que acabo de explicar aquí es por el tipo de compensación que tienen, cómo te pagan. Estos contratos por precio fijo te van a dar, yo le vendí la planta, me paga la planta entera. No te van a pagar la mitad de la planta o lo que no entregaste, te van a pagar por todo el servicio. All inclusive, como dicen. Los reembolsables es lo que yo gasto y a mí me lo repones. Contrato de tiempo y materiales o precios unitarios, te cobro por metro de cable instalado, por metros cúbicos de lo que yo te estoy suministrando, el agua, por ejemplo, te cobro por instalación eléctrica y los kilowatts que te estoy vendiendo y te compro 100 toneladas de material, pues eso es una orden de compra nada más, no es contrato y eso es por el tipo de compensación que voy a tener. Los contratos que voy a explicar ahora mismo son por el tipo de alcance del proyecto. Si yo tengo un proyecto donde va a estar todo involucrado, ingeniería, procura y construcción, estos contratos incluyen todo lo que se requiere para tener la planta
desde la ingeniería, todo lo que voy a comprar y hasta terminada la construcción. Estos son el pilar básico en el esquema de construcción de proyectos de inversión, principalmente de la industria química. Esto generalmente se cuestiona ya porque a veces pues se restringe la innovación, te pueden pedir incluso alguna cosa que ya está obsoleta y no te dan permiso de cambiar así tan fácilmente. Puede existir un conflicto de intereses y relación, dice, entre ellos y nosotros. ¿Qué quiere decir? La empresa constructora y el propietario pueden tener conflictos de interés porque cada uno quiere que le paguen de acuerdo a sus intereses. Las empresas EPC van a minimizar la cantidad y calidad del trabajo para maximizar los beneficios. Hay gente que es muy tramposa y contratistas muy tramposos donde se equivocan en el precio y de repente dicen, ay Dios, le estoy cobrando solamente 10 millones y ya estoy viendo que no voy a salir con esa cantidad para poner ese trabajo. ¿Y qué es lo que hacen esos contratistas? Pues te pueden poner cosas de menor calidad para no salir perdiendo dinero. A eso se refiere. Hay otros contratos que se llaman PMC, que son Project Management Contractor. Aquí el propietario es el que tiene la sartén por el mango, porque te va a fiscalizar todos los aspectos del contrato. La empresa no construye la instalación ella solita, actúa como agente del dueño y el propietario tiene el control. Los intereses del dueño son los intereses del contratista, entonces no hay un conflicto allí que se esté peleando el cliente con el contratista, porque los dos trabajan con los mismos intereses. Sin embargo, a la hora de las garantías puede haber alguna pues disputa porque no estén de acuerdo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesora. Hay otros contratos, gracias, que son tipo PMC y EPC. ¿Qué quiere decir? Este es un esquema aceptable al propietario. PMC es lo que acabo de decir aquí. Project Management Contractor, EPC se llama Ingeniería Procura y Construcción. Estas siglas, EPC, PMC, se manejan en español también en los contratos, no las traduce la gente. Este es un esquema aceptable para el propietario. El que lleva el proyecto inicia trabajando junto, el PMC, pero cuando ambas partes generan el plan de costos y el calendario, este PMC dice, ¿sabes qué? Ya entendimos a las mil maravillas qué quieres poner en esa planta. ¿Ya todos estamos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a proponer un solo precio de este contrato para finalizar el proyecto con ese precio. Es decir, al principio yo puedo tener ciertas dudas porque todavía no acabo de hacer las definiciones y puedo tener pues cierta flexibilidad en los precios y cambiarlos, etcétera. Sin embargo, llega un punto donde ya tenemos mucha información o toda la ingeniería totalmente acabada y definida y ahí decimos, ah, mira, perfecto, el proyecto finalmente va a costar 300 millones. Ni un peso más, ni un peso menos. Estamos de acuerdo en ese presupuesto. Entonces vamos a volver el contrato como si fuera un precio fijo. Eso es lo que quiere decir esto que estoy explicando.
Existe otra figura que se llama libro abierto. Yo estimo todos los precios de lo que va a costar la planta y tengo allí como cuando ustedes hicieron el estudio de factibilidad, ya tengo todos los precios, todos los conceptos, ya tengo un precio, etcétera. A medida que voy haciendo la ingeniería, pues esos precios dijimos que se van afinando, se vuelven más precisos. Entonces, yo puedo hablar con el cliente y le puedo decir, mira, ya llevamos aquí un camino juntos trabajando en todos estos aspectos, ya sabemos cuánto cuesta, mira, te voy a enseñar mis precios, como si fuera un libro abierto, yo le enseño los precios. Entonces, acuerdas con el cliente compartir el riesgo en caso de que tengas que poner una contingencia por algo que se olvidó, etcétera. Pero también el cliente te dice, mira, pues qué padre, porque así podemos pensar en algún ahorro para el proyecto. Y si hay ahorro y salvamos una cierta cantidad de dinero como ahorro, eso nos lo repartimos tú y yo como ganancias. Te puede decir el cliente así. Pero si hay pérdidas, pues las pérdidas las asumimos entre los dos. Y esa es la forma en la que puede trabajarse con un libro abierto. ¿Cuál es la clave? Usar el libro abierto cuando tienes la mayor parte del trabajo definido, no al principio. Al principio hay muchas interrogantes, tú tienes que irlas resolviendo y no vas a comprometerte sin conocer. Bueno, aquí viene un resumen también de los tipos de contrato, donde acabo mencionando nuevamente el precio fijo y lo comparo contra el de costos reembolsables. Los contratos de precio fijo se conocen como suma alzada o lump sum o fixed price, firm fixed price, así le llaman los americanos. Les pongo las siglas en inglés porque muchas veces los contratos uno los hace con compañías americanas y en inglés cuando se tratan de tecnología, cuando se tratan de equipos sofisticados, cuando estamos hablando de una cooperación que se tenga con una compañía extranjera, pues los contratos generalmente vienen en inglés. El contrato de precio fijo, ¿qué quiere decir? Esta planta cuesta 500 y ni un peso más, ¿verdad? Este es el tipo de contrato más común que se tiene en el mundo, a precio fijo lump sum. Se establece un precio único para todo el trabajo, pero el que vende los servicios, pues es el que si se equivoca y ya dio el precio, pues mala suerte. Si te equivocas, tú no puedes cobrar más. Tienes que cobrar únicamente lo que te están diciendo allí. Entonces allí es donde cobra sentido lo que les he dicho acerca del manejo de las contingencias y decir, ¿sabes qué? Yo estoy segurísimo que va a costar 100, pero voy a poner una contingencia por si acaso del 10%. Entonces el contrato va a valer 110 y ni un peso más. Allí sí me comprometo con ese precio fijo. Los costos reembolsables. En este caso, los costos del vendedor, que son reales y legítimos, se los reembolsas. El vendedor llega y te dice, yo le hice los estudios de electricidad de toda la planta y le estoy cobrando una vez que hice los estudios y usted tiene la obligación de pagarme los estudios, me reembolsa la cantidad y
Allí con ese alcance te puede definir lo que es la precisión del contrato. El comprador va a cargar con el riesgo de los sobrecostos. ¿Por qué? Porque si le cuestan 100 pesos los estudios, le pagas 100. Si cuestan 120, pues le pagas 120, dependiendo de lo que haya gastado la otra persona. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguna duda? Los Todo bien. contratos de precio fijo tienen varias modalidades. Estos mismos que estoy hablando aquí tienen varias modalidades. Puede ser precio fijo cerrado, donde no hay nada más que se mueve, no hay cambio de precio para el que está comprando el trabajo, a menos que te pidan cosas adicionales y haya un cambio de alcance. Precio fijo más honorarios con incentivos es tú le pagas, le das un incentivo por algo que haya desempeñado bien el vendedor, como si fuera un premio. Hay también precio fijo con ajuste económico del precio. Cuando hay ajustes de precios por cambios de inflación, de costo de materia prima, cuando el proyecto dura varios años, pues le vas a tener que poner allí el costo de la inflación. Suben los salarios, sube la materia prima, suben los costos, suben los servicios, pues vas a tener que negociar desde el mero principio esos ajustes. Si no, pues vas a perder dinero. En los costos reembolsables son costos más honorarios físicos. ¿Qué quiere decir? La persona que traes de Alemania para que te resuelva un problema en un equipo en la planta, le vas a cobrar el, le vas a pagar lo que cobra la persona por hacer ese trabajo, más sus honorarios y lo que acuerden de pagar así desde el inicio del contrato. Este tipo de contrato en Estados Unidos lo consideran medio ilegal porque dicen es que no es claro. El vendedor, por ejemplo, no está motivado a cuidar los costos, pues gana más entre más caro sea. El costo de los honorarios con incentivos. En este caso, los costos más incentivos de acuerdo al desempeño del vendedor. Si al final los costos son mayores o inferiores, pues ya quedaste tú con esa ventaja de darle un incentivo de acuerdo a las desviaciones que tengan desde un inicio. Y los costos más honorarios por cumplimiento de objetivos, este sí es muy común. Tú le pagas a la persona, pero cumplió de manera excelente los objetivos, pues tú le das como una especie de incentivo, de premio que queda definido para poder hacer ese trabajo. Tiempo y materiales, ¿qué significa? Pues usualmente se utiliza para cantidades pequeñas. En Estados Unidos esto lo recomienda mucho la forma de actuar en los proyectos por el PMI, el Instituto de Project Manager. Este contrato está basado en el precio por hora o precio por unidad, es decir, traigo al técnico alemán y me cobra 200 euros por hora. Ese es el precio unitario. Voy a poner 100 kilómetros de cable. Te cobro 30 pesos por poner un metro de cable. Serían 100 kilómetros de ese cable. Cada metro te voy a cobrar 30 pesos. Precio unitario es el más común en la industria de la construcción. Te cobran por varilla, por concreto, por acero, por millar de ladrillo, por camión de arena,
todos los precios te los van a cobrar con respecto a una unidad de medida. Todos los conceptos se desglosan a su mínima expresión, se agrupan por categorías, lo que son cables te lo cobran como cables, lo que son mangueras, lo que son válvulas, lo que son concreto, lo que es acero, todo lo cobran según el tipo de material. Requiere de mayor tiempo de elaboración y revisión. Los precios unitarios en un proyecto pues son enormes las cantidades de material que vas a meter, pero la revisión de esto pues es mucho más precisa que lo hagas de esta forma. Los cambios se cuantifican fácilmente. ¿Por qué? Porque a ti te dicen, oye, fíjate que no fueron 30 kilómetros de cable los que instalé, fueron 35. Bueno, pues tú le tienes que pagar por los 35 kilómetros de cable instalado, que era a 30 pesos el metro de cable. Existen distintos softwares en el mercado comerciales que nos ayudan en la elaboración, en los precios unitarios para poder tener parámetros y no tener cada quien lo que crea, sino aquí la gente ya sabe cuánto se cobra por instalar tubo, por instalar drenaje, por instalar los pavimentos de la calle, los cables de Telmex, los que ponen el internet en las calles, en nuestras casas, o los que llevan con la televisión de cable, pues esos son contratistas que les pagan por precios unitarios. ¿Preguntas, dudas, por favor? Por último, voy a ver lo que lleva la orden de compra. La orden de compra es una forma de contrato, pero que no es bilateral. No la firman ambas partes como en el contrato. Es un contrato unilateral. Yo te hago la orden de compra y te voy a comprar 10 toneladas de producto en tu fábrica. Esto es usualmente utilizado para procedimientos simples de compra, materiales o servicios. Yo no necesito hacer un contrato para algo tan preciso. Yo necesito 10 toneladas de carbonato de sodio. Voy a tu fábrica donde produces carbonato de sodio, me das las 10 toneladas en forma que yo te la pedí, en camión, en sacos, en kilos, lo que quieras, y tú me vas a cobrar por la cantidad que te estoy pidiendo y establecemos el precio por tonelada o por kilo. Una orden también podría ser 30 metros cúbicos de madera, ¿verdad? A $9 el metro cúbico de madera. Y así es como se tienen comúnmente en la industria las órdenes de compra. Bueno, hoy terminamos esta primera parte de licitaciones y selección de contratista, contratos. Yo sé que es un lenguaje en chino que casi casi les hablo, ¿verdad? Pero es una cosa que a lo largo del tiempo pues es bastante útil conocerla. No sé, hay ingenieros químicos que se dedican a contratos, hay ingenieros químicos que se dedican a procura. Hay ingenieros químicos que se convierten en vendedores de tecnología, vendedores de equipo, etcétera, y es muy importante que sepan acerca de estos temas. Bueno, chicos, los veo el próximo lunes. Buen fin de semana, descansen y estamos viéndonos el lunes.